Buenas noches a todos nuestros seguidores. Los invitamos a escuchar un nuevo capítulo nocturno de La Hora de la Magia, donde como siempre nuestro amigo y colaborador Andrés Villavicencio nos tendrá un interesante programa. Pueden escuchar este contenido también en el podcast del Boticario Mágico, en Spotify, Apple Podcast y radios online. Adelante Andrés, estaremos tomando nota. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast aquí en el canal del Boticario Mágico, en que seguimos hablando de todos estos temas que espero que les interesen, si no se me pone fea la cosa. En fin, seguiré bajo el supuesto de que a ustedes sí les gusta. Nuestro podcast de hoy es Las Esperanzas y Jove. Bien. En el mito griego, luego de la titanomaquia, Prometeo y su hermano Epimeteo, que son titanes, pero que en el conflicto se aliaron con los dioses del Olimpo, se libran de ser condenados al Tártaro, el nivel más profundo del inframundo, que es transformado en una cárcel para inmortales y para unos pocos mortales que en verdad se la ganaron. Bajo el proceso de poner el mundo en orden, siendo controlado por sus nuevos gobernantes, los dioses deciden asignar a Epimeteo la tarea de dar a cada ser dones que les sirvan para sobrevivir. Pero este no era previsor, así que cuando llega al hombre, ve que la caja donde guardaba los dones ya no tenía ninguno para darle, solo quedaban males. Esto orilló a su hermano Prometeo a darle el fuego a los hombres, aunque con un enorme costo para él, pero esa es otra historia. Si bien en la caja Epimeteo no tenía más que males para la humanidad, así es como la curiosa Pandora, deseando saber qué contenía, la abre y libera todos los males al mundo. La cierra justo a tiempo para evitar que escape la esperanza. De esta historia nos queda esa frase de siempre queda la esperanza. Algo inspirador hasta que te preguntas, ¿qué carajo hacía la esperanza junto a los males? ¿No se supone que se habían acabado los dones? De haber sido un don, se hubiera entregado, así que solo queda una conclusión. Era otro de los males. Wait, ¿qué? ¿Un mal? Claro, un mal. Esperanza, que viene del latín spes, que a su vez viene de spisus, que en una de sus interpretaciones posibles significa lento o tarde. O sea, la creencia de que si espero, llegará lo que deseo. Desde épocas inmemoriales la gente se muere esperando que el cambio que desean suceda. Piensen, ¿cuántas de las esperanzas que mantuvieron alguna vez se cumplieron en su vida? Saquen cuentas. Verán que la gran mayoría nunca se concretaron. Sí, la esperanza es un mal, creer que por solo esperar el destino va a cambiar. La esperanza es algo que se apoya en nuestra memoria selectiva, es decir, mantenemos en mente las veces que una esperanza se cumplió, no las que falló, aunque sean la mayoría. Todos hemos escuchado la historia de algún fulanito que viniendo de un estrato económico muy bajo logró triunfar y ahora es un millonario y va por ahí acompañado de un no pierdas las esperanzas que usualmente vienen como parte de un discurso motivacional. Claro, el tema es el sesgo de sobrevivencia. Se cuenta la historia del que salió de ese estrato socioeconómico bajo, pero se olvidan de los miles que no lo lograron. Una golondrina no hace primavera. A ver, háblenle de esperanza a alguien que perdió a un ser querido producto de un cáncer o alguna enfermedad catastrófica. ¿Sirvió esa esperanza? ¿Dónde quedó esa esperanza? No se trata de pesimismo, se trata de no caer en un optimismo tóxico, como pasó con el cuento este de El Secreto, bajo el planteamiento de que basta desearlo lo suficiente para conseguir cualquier cosa, y que si no has conseguido algo es porque no lo has deseado lo suficiente. Nuevamente, díganselo a alguien que perdió a un ser amado por una enfermedad, a ver si les calza la idea. Ahora, claramente a la autora le funcionó porque deseó mucho que la gente comprara su libro y se hizo una buena fortuna con eso. ¿Y los demás? ¿Cuántos se hicieron millonarios después de leer el libro? Ni hablar de su desubicado comentario sobre la tragedia en Haití en la que culpó a sus habitantes de atraer ese terremoto que devastó la isla. O sea, eso es inmoral. Una espiritualidad que vale callampa, para que venimos con cuentos. Pero la esperanza vende. Basta con ver la oferta en el mercado esotérico local y mundial de servicios para hacer que la persona que los dejó vuelva loca de amor. La esperanza de tener de nuevo el amor alimenta ese mercado. Esperanza que en muchos casos termina en estafa y en otros peor, pero ya vamos a hablar de eso en otro podcast. Todos conocemos ancianos que trabajaron toda su vida esforzadamente para tener una vejez digna. Esperanza que en su mayoría está frustrada porque las pensiones son de miseria y la inflación galopante se come en sus escasos ingresos. ¿En qué quedó esa esperanza? No pretendo hacer crítica social ni armar discusión política. Vamos al hecho simple.
esas esperanzas no se cumplieron, aunque trabajaron toda una vida para lograrlas. No basta con un «manifiéstalo, amigue» para que una esperanza se cumpla. No seamos infantiles. No es la esperanza la que cambia el destino. Hay miles de años de experiencia acumulada que lo demuestran. ¿Cómo cambiar el destino? En términos espirituales, el destino se describe en el plano divino, por encima del plano astral y mental. Así entonces, los hechizos no pueden alterarlo, al menos no en forma definitiva, porque los hechizos actúan en el astral. Las visualizaciones no pueden alterarlo tampoco, al menos no en forma definitiva, porque actúan en el nivel mental. Lo único que puede alterarlo es aquello que está en el nivel divino, es decir, Dios, el Creador, Alá o como usted prefiera llamarlo. Así entonces, en vez de perder el tiempo en esperanzas, hay que trabajar espiritualmente. Existen muchas vías para ello, ya sea mediante mantras, nombres divinos, etc. Los antiguos nos dotaron de muchos conocimientos que sirven para estos fines. Conocimientos que no han sido superados por las nuevas técnicas que prometen mucho pero no dan nada. Ese trabajo espiritual implica no solo buscar conectar con la divinidad, sino comprender las normas, las leyes que dominan el nivel espiritual, ya que sin ellas, sin importar cuánto oremos, no se va a lograr nada. Que ya vemos que la gente cada vez va menos a las iglesias porque a fin de cuentas ven que piden cosas y que poca o ninguna se cumple. En la Biblia nos hallamos con una historia bien interesante, de hecho, la de Job. Job era un hombre bueno en toda la extensión de la palabra, jamás hizo nada malo, era un ejemplo a seguir, hasta que el Satán le dijo a Dios que lo sometiera a prueba. Así Job perdió todo lo que tenía, hijos e hijas incluidos, ante lo cual hizo un tremendo berrinche ante el Creador. Veamos, a diferencia del cristianismo que lo ve como una entidad independiente a la cual poder culpar, que es básicamente el favorito de un montón de predicadores, porque con ese comen, en el judaísmo, que era la religión a la que pertenecía Job, el Satán no es un ser individual, sino un concepto, Shatán, que significa opositor. E incluso aparece mencionado este concepto en algunas plegarias como el Anabecuaj de Nahunyá ben Hakaná. El opositor es, en esencia, todos los aspectos inarmónicos de nuestra personalidad, aquellos aspectos que no están en balance con el universo. De este modo, el opositor no es algo externo, sino una parte de nosotros que no se ha depurado. Esto nos da una lección importante. Aunque Job era bueno, habían partes de sí que estaban fuera de balance con el universo. Esas partes, alineadas con los astros, como lo expliqué en el podcast 3, actuaron causándole el sufrimiento. Dicho de otro modo, no bastaba con que Job fuera bueno, era necesario que fuera mejor. Tal fue el enfado de Job que cuestionó al Creador, y este, harto de sus llantos y quejas, se presentó ante Job y bueno, si molestas al Creador no te va a ir bien. Definitivamente no le fue bien al ego de Job. Él creía que por ser bueno era injusto que le pasaran esas cosas. Creía que Dios tenía algo personal contra él, que era una injusticia divina lo que le pasaba. Pero lo que Dios le dijo le aclaró los puntos. ¿Acaso importa más tu sufrimiento que el devenir de los astros? ¿Acaso importan más las pérdidas de Job que el sol salga por las mañanas? Dios está muy ocupado de ordenar el universo como para estar preocupado de la vida de un solo hombre o mujer. Job había hecho los sacrificios por sí mismo y por sus hijos, había dado de comer al hambriento, había ofrecido techo al desamparado, no había quebrantado las leyes y en su soberbia pensaba que eso bastaba para que Dios le diera un trato especial. Pero no, hay cosas más importantes. Era Job quien debía aprovechar todo lo bueno que le estaba pasando en su vida para mejorarse como persona, para pulirse y así erosionar a su Shatán, esa naturaleza inarmónica dentro de él. De haberlo hecho, de no haberse regodeado en su bondad, nada le hubiera pasado, porque no habría un Shatán que le dijera a Dios que lo ponga a prueba. No basta con ser bueno, se debe hacer lo necesario para ser mejor. Cuenta también este libro que una vez que Job escuchó todo esto, Dios le devolvió lo que había perdido y aún más, pero ¿por qué? Simple, demolió su soberbia, la aplastó por entero. Su creencia de superioridad porque soy bueno, lo puso en su lugar. Yo creo que todos conocemos a esa gente que se jura buena, ya sea porque va a la iglesia todos los domingos, porque habla de Dios todo el día, o porque no come eso que es malo para no dañar los animalitos y no sé qué, y que igualmente los apalean. Claro, tienen un ego inflado, una soberbia tremenda, y lo único que necesitan es que
el mundo les dé unas cuantas patadas, como le tocó a Job, para que lo entendiera. Y Job lo entendió. Y como Dios le dio de patadas a su chatán hasta que lo demolió, este perdió todo su poder. Por lo tanto, también perdió todo ese sentimiento de superioridad moral en que se sostenía. De ahí que pudiera recuperar todo. Claro que no sin antes haber perdido a sus 10 hijos e hijas, un precio bastante alto para un aprendizaje. La moraleja detrás de todo esto es que no debes mantener la esperanza de que las cosas irán mejor solo porque lo deseas. El curso de los planetas por el cielo no cambiará solo porque tu deseo sea intenso. El amanecer y el atardecer no cambiarán su hora solo porque tienes esperanza. El solo hecho de ser bueno, de no hacer cosas malas, no es suficiente. Debes hacer un trabajo espiritual consciente, trabajo que parte en pulir tus emociones y sentimientos, en llenarte de conocimiento y llevarlo a la práctica. No un domingo a la semana yendo a la iglesia, sino actuando de acuerdo a esos principios espirituales en cada pequeña cosa. Nos han enseñado a creer que el que hace el bien le pasan cosas buenas, pero basta con usar un poco la memoria para ver que eso es una mentira, para bien o para mal. Cuando llueve no lo hace solo en tu patio, así que todos están expuestos a experiencias dolorosas. Más aún, quien en su orgullo cree ser mejor que los demás, solo alimenta a un chatán que algún día le hará perderlo todo. No se preocupen, no se trata de que sean pesimistas ni mucho menos, solo de que sepan que el conocimiento y la práctica espiritual es mucho mejor que cualquier esperanza o que cualquier listado de condiciones para ser una buena persona. Ya sea que estudien las enseñanzas de Oriente, practicando yoga, en toda la extensión del concepto, no solo los ejercicios físicos, o de que tomen las enseñanzas de Occidente, como la Cábala, donde los 72 nombres de Dios son un antídoto al chatán. Mientras estén activamente trabajando en mejorarse, cada vez estarán más libres de los eventos dolorosos. Ya no necesitarán tener esperanzas porque tendrán la comprensión de cómo llevar su vida hacia donde deben estar. Ese sería nuestro podcast de hoy. Espero que tengan una buena semana. Déjennos sus comentarios, opiniones, ideas, recetas para hacer pasteles, tortas, ¿sí? De chocolate de preferencia, o lo que deseen. Suscríbanse al canal, marquen la campanita y todo eso, pórtense bien y no cometan delitos. Chao, chao. Muchas gracias por tu aporte, Andrés. Estaremos esperando los próximos capítulos de La Hora de la Magia. Les recordamos a todos nuestros seguidores que pueden acceder a más información ingresando directamente a nuestro sitio web www.boticariomágico.cl.